Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo el Behringer System 35. Se trata de un Eurorack ya montado, prefabricado por la gente de Behringer. Se trata de un sintetizador que es un clon de el Moog Modular, el cual es un muy buen sintetizador. Ya veréis que se pueden generar bastantes sonidos y aprovechando que me lo han dejado unos cuantos días, vamos a hacer una serie de vídeos con este sintetizador. Veréis que podemos hacer grandes sonidos con él. Aquí tenemos el System 35 de Behringer, que es un clon del Moog Modular, el cual es un sintetizador para los que os queráis iniciar o para los que ya estáis iniciados en la síntesis modular, es un gran candidato. Es un sintetizador que tanto por el precio como por las especificaciones que tiene, creo que vale muchísimo la pena a tener en cuenta. Porque es un sintetizador que ya viene ensamblado. Podremos cambiar los módulos, podremos intercambiar los módulos, poner módulos de compañías terceras. Podremos hacer lo que queramos con el Behringer System 35, pero realmente tal y como viene de fábrica, como es esta unidad, la cual me ha cedido temporalmente mi amigo Pedro Fernández, es una auténtica maravilla. Podremos ya echarlo a caminar y crear unos sonidazos increíbles. Vamos a echarle un vistazo y vamos a identificar cada una de las secciones de este sintetizador. Aquí tenemos lo que serían los osciladores. Como podéis ver, tenemos unos cuantos osciladores, tenemos también los gobernadores o los controladores de los osciladores, que son los drivers. Tenemos estos tipos de osciladores que son los 921B y el 921, que sería un oscilador un poco más complejo. Luego tendríamos el Filter Fixed Bank, donde podremos atenuar ciertas frecuencias que ya tenemos aquí marcadas. Tenemos también un low pass y un high pass. Son simples filtros de corte, no tienen resonancia. Y también tenemos salidas de white noise y pink noise. Tenemos dos tipos de filtro aquí, también tenemos un high pass y un low pass, pero este sí que es resonante. El low pass sí que tiene resonancia y aparte podemos conmutarlo y darle pues más agresividad al corte, igual que con el high pass. Pero recordar que el high pass no es resonante. Tenemos controles de voltaje, tenemos también el conversor de MIDI-CV, donde convertirá la señal de USB o de MIDI normal a CV y el trigger. Y luego en la línea de abajo tenemos los controladores del oscilador, son conmutadores donde podremos, por ejemplo, mutearlos si lo necesitáramos o directamente cortarle pues ciertas señales que le enviemos al oscilador. La verdad es que son cosas que yo no suelo utilizar en el día a día, pero la verdad es que están muy bien pensadas. Tenemos aquí dos mezcladores donde podremos mezclar las señales y también tenemos dos secciones en cada mezclador de múltiples. Podremos multiplicar señales como por ejemplo el gate, como por ejemplo el CV, podremos multiplicarla hasta por 3 y podremos multiplicar la señal y traerla a varios puntos como por ejemplo envolventes o VCAs. Luego tenemos la sección de atenuadores, que serían así como unos VCAs simples donde podremos atenuar las señales que a nosotros nos interese. También tenemos aquí otra sección de múltiples que sería muy parecida a esta de aquí. Luego tenemos la sección de interface, aquí sí que me voy a detener un poquito porque tenemos tanto envelope follower desde el audio in como por ejemplo conversores S-Trigger, V-Trigger. Los S-Trigger son los triggers que van a funcionar en esta unidad. Los V-Triggers son el protocolo, por así decirlo, que utilizan los otros módulos Eurorack más modernos. Así que si queremos utilizar este Behringer con otro módulo Eurorack, por ejemplo, ya sabéis que tengo el ARP 2600 o mi sistema Eurorack modificado, podríamos conectar esto de aquí y convertir la señal para que sea compatible entre cada uno de los sistemas. Tenemos S-Trigger a V-Trigger y V-Trigger a S-Trigger. Tenemos 3 envolventes y 3 VCAs. Y hasta aquí el System 35 de Behringer, el cual ya os digo que es una auténtica locura. Vamos a empezar a cablear un poquito este sintetizador y lo primero que vamos a hacer va a ser coger y enviar señal, por ejemplo, del CV, es decir, lo que sería la nota del teclado, lo enviaremos al driver y lo pondremos en el Control Input Frequency. Abajo tenemos el Control Out
que irá al 921B, también podría ir al 921 igualmente, pero lo vamos a enviar al 921B, que es este tipo de oscilador, y lo vamos a enviar al 921AB Link Frequency. Lo conectamos y ahora el driver va a gobernar tanto el tono como, si lo hubiéramos conectado, el ancho de pulso de la onda cuadrada. En este caso solamente va a gobernar lo que sería la afinación del oscilador. Vamos a conectar este oscilador al VCA, no vamos a poner ningún envolvente, conectamos aquí al signal in del VCA y conectaremos, por ejemplo, a un diente de sierra. Le damos un poquito de volumen. Una vez que tenemos el volumen, podremos empezar a, por ejemplo, desafinar. Como veis, el driver es bastante fácil de utilizar. Podríamos afinarlo con este de aquí, pero en caso de que tengamos dos osciladores sonando a la vez, vamos a coger la salida de aquí abajo, que es una duplicidad de la entrada de aquí arriba, con lo cual lo que haremos es duplicar la señal del control del oscilador y lo pondremos en este oscilador de aquí. Vamos a sacar otra forma de onda, vamos a poner un diente de sierra y en este caso vamos a mezclarlas. Ponemos aquí el input, ponemos aquí el otro input y sacamos el output del mezclador hacia la VCA. Subimos. Como veis, están desafinados. Lo que haremos es afinarlos. Ahí los tenemos ya más o menos afinados. Y si muevo el driver, directamente va a gobernar los dos osciladores. Podríamos hacerlo manualmente y utilizar, por ejemplo, el CV, conectarlo aquí, pero realmente esto lo que haría sería como un duplicador y aparte un controlador directo de todos los osciladores que tengamos conectados al driver. Como veis, es muy fácil de utilizar este sintetizador. Vamos a intentar hacer un tipo bajo con lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a conectar la señal al filtro directamente y del filtro lo vamos a pasar obviamente al VCA. Ahora necesitaremos el trigger que dispare los envolventes una vez apretemos las teclas adecuadas. Cogemos el trigger y lo enviaremos a un múltiple, que los tenemos aquí abajo. Así que lo pondremos en el primer múltiple y vamos a sacar un múltiple por aquí al S-trigger in de este envolvente. Sacamos otro y lo ponemos en el otro envolvente. Y obviamente vamos a utilizar este para el filtro y este para la VCA. Cogemos, enviamos esto al filtro, como hemos dicho, y este de aquí a VCA. Bajamos la VCA al máximo, ya que lo que va a hacer el envolvente es generar una forma para disparar el sonido. Aquí tenemos la VCA y aquí tenemos el filtro. Vamos a darle un poquito de attack para que se diferencie un poco el sonido. Y voy a ir al teclado a tocar un par de notas para que veáis cómo funciona. Podríamos añadirle un poquito más de resonancia. O podríamos cerrar incluso un poquito más el filtro, cambiarle la frecuencia de corte. Vamos a ponerla un poco más suave. Ya veis que enseguida salen unos sonidos bastante interesantes. Podríamos hacer que el sonido fuera un poquito más largo. Vamos a abrir un poco más la VCA. Vamos a abrir un poquito más el filtro.
Aparte podemos crear, también como veis tenemos 5 osciladores, podríamos crear una onda, podríamos decir Super SAW, pero de 5 osciladores. Lo que necesitaríamos sería conectar un driver a todos los osciladores, como vamos a hacer a continuación para que veáis cómo funciona. Vamos a sacar todos los cables y vamos a empezar de cero, porque quiero que veáis cómo se patchea rápidamente este tipo de sintetizadores. Es una auténtica maravilla y la verdad que vamos muy rápidos a la hora de patchear. Claro que obviamente yo ya sé cómo funciona la síntesis modular, pero la curva de aprendizaje en este sintetizador es muy rápida. La verdad es que es mucho más rápida de lo que yo imaginaba. Vamos a empezar a conectar ondas y vamos a poner aquí una diente de sierra. Vamos a poner otra diente de sierra. He cogido la triangular, cogemos la diente de sierra. Vamos conectando. Cogemos otra diente de sierra. La conectamos. Vamos a utilizar 4 osciladores, no vamos a utilizar el quinto, porque así no tendremos que hacer el salto de mixer. Tendríamos que enviar el output a un input y luego pues seguir sumando y hacerlo en cadena. Por ahora tenemos todas las ondas ya conectadas. Lo que vamos a hacer es enviar un CV a un driver. Lo vamos a enviar al driver del otro extremo. Lo enviamos al control frequency. Y el control output empezamos a linkear los osciladores. Lo ponemos en el de arriba, el de abajo irá al de arriba siguiente. De esta forma. Vamos a ir linkeando. Como podéis ver, linkeamos este y linkeamos este de aquí. Ya tendríamos los 4 osciladores gobernados por este driver, así que lo que vamos a hacer es sacar el output a, por ejemplo, el filtro. Del filtro lo pasamos a una VCA y nos faltarían, por ejemplo, los triggers. Vamos a poner aquí un múltiple del trigger. Cogemos más cables, conectamos este múltiple, lo enviamos a un envolvente, duplicamos aquí, lo enviamos a otro envolvente y obviamente un envolvente al filtro y otro envolvente a VCA. Vamos ahora a abrir la VCA temporalmente para afinar, quitamos la resonancia, quitamos el filtro, para afinar los osciladores entre sí. Vamos a dejarlo temporalmente así. Como veis, ya tenemos unas cuantas ondas diente de sierra un poco desafinadas. Y lo que haremos es empezar a trastear lo que sería la VCA. Como ya sabéis, muchos módulos Eurorack o muchos sintetizadores Eurorack son monofónicos, con lo cual solo podremos tocar una nota a la vez. La verdad es que suenan muy desafinados aún, tendríamos que afinar un poquito más los osciladores entre sí. Abrimos el VCA.
Ahí tendríamos ya los osciladores bastante bien afinaditos. Y vamos a trastear un poquito con el envolvente del filtro, el cual es el número 1. Y vamos a ver qué tal suena. Vamos a añadirle un poquito de resonancia al filtro. Ya veis que es un sintetizador muy agradecido, enseguida sacamos unos sonidos bastante peculiares, pero por último vamos a intentar fabricar un pequeño bombo. Los bombos, para que veáis también cómo funciona el atenuador, los bombos se construyen normalmente con ondas sinoidales, es decir, ondas puras sinoidales, las cuales van a tener una inflexión de tono muy rápida generada por un envolvente. Entonces, sacamos todos los cables que no necesitemos. En principio solamente necesitaremos el del trigger y el master, todos los demás pueden ir saliendo. Así que ya veis que enseguida perdemos el sonido que hemos fabricado con mucha facilidad. Así que tener un sampler bien a mano. Empezamos por el trigger, el cual vamos a enviarlo al múltiple, obviamente, para multiplicar, por ejemplo, el envolvente número 1, el cual va a ser la inflexión de tono, y vamos a multiplicarlo a otro envolvente que controlará la VCA. Controlaremos la VCA, la apertura y el cierre de este módulo. Obviamente tenemos que enviar una sinoidal, como he dicho, así que la vamos a enviar directamente a, por ejemplo, Signal In. Ahí tenemos la sinoidal. Y necesitamos enviar la inflexión de tono que he comentado antes con un envolvente. Lo pincharemos en el link frequency. Cerramos y dejamos algo de decay. Y por último, solamente nos quedaría tocar una nota y veréis que ya empieza a sonar algo parecido a un bombo. Como veis, aún queda muy marciano, pero tendríamos que empezar a bajar de octava y bajamos un poco más. Aquí es donde empezamos a escuchar el típico sonido de bombo, pero vamos a enviar la salida del envolvente a un atenuador porque queremos que el rango de acción del envolvente sea controlado para crear un poco más de golpe, no tanta inflexión de tono. Entonces lo que vamos a hacer es enviar el envolvente al input del atenuador y el output lo enviamos a la frecuencia, el controlador de frecuencia del envolvente. Y ahora ya podríamos empezar a toquetear. Vamos a ponerlo al máximo. Si bajamos, aquí ya tenemos algo parecido a un bombo. Si quisiéramos controlar el tono del bombo, enviaríamos un CV directamente a, por ejemplo, el control frequency de aquí abajo. El cual también nos va a ayudar a controlar la frecuencia, así que tendremos dos entradas de frecuencia. Aquí tendríamos ya un buen bombo para nuestras producciones. Podríamos expandir un poco más el sonido, darle un poquito más de fuerza. También, y no he explicado, los VCAs traen lineal y exponencial la curva, con lo cual podremos generar otro tipo de curva un poco más abrupta o más suave.
Como veis, es muy fácil realmente hacer bombos con este tipo de máquinas. Son bombos típicos de la electrónica. Y ya veis que el Behringer System 35 es un muy buen sistema para iniciaros en la síntesis modular. Espero traer más vídeos de este pedazo de bestia, porque me parece muy interesante averiguar cómo funciona realmente al 100%. Vamos a intentar hacer vídeos con un poco de síntesis FM, por así decirlo, y veréis que es un sintetizador que se las trae. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo del System 35, espero que os haya gustado. En próximos vídeos haremos más vídeos sobre el System 35 y veréis qué tipos de sonidos pueden salir de este sintetizador. Sin más, nos despedimos, dejar un comentario, dejar un like, suscribiros, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.